Ya está, profe. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática agradecen su presencia en estas actividades del semestre 2024-1 del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la FES Acatlán. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora María Fernanda Mora Reyes, quien va a pronunciar una conferencia intitulada Herramientas y fuentes para el estudio de las órdenes religiosas en la Nueva España. He de decir a ustedes que María Fernanda Mora Reyes es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y profesora en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2017, la doctora Mora Reyes recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría en Historia en la misma institución. Es autora de artículos y de capítulos en libros colectivos. En conjunción con Gisela von Boveser y Ramón Jiménez Gómez, coordinó el libro Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI al XVIII. Y también coordinó la obra La muerte en México, siglos XVI-XXI, de próxima aparición. Sus líneas de investigación son la actividad de las órdenes religiosas y de los dominicos en los ámbitos urbanos y las devociones religiosas en la Nueva España. Bienvenida, doctora Fernanda, al Seminario de Paleografía de la FES Acatlán. Esta es tu casa, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos los que los acompañan. Quisiera comenzar a externar mis agradecimientos al maestro Miguel Ángel Cerón Ruiz por la tan cálida invitación y recibimiento también a todos los que están presentes aquí en Zoom como en línea. Y bueno, me siento muy honrada, además de que es la sesión final del semestre. Y bueno, sin más, si gustan, puedo comenzar a platicarles un poco de qué va a ir mi presentación, amén de que también quisiera externar pues mis agradecimientos al seminario de paleografía que preside el maestro Ruiz, Cerón Ruiz, que ya es un clásico para todos los que trabajamos historia, que somos historiadores. Bueno, les comparto pantalla por acá. Bueno, ustedes me dicen si se ve. ¿Todavía no, Fernanda? ¿Todavía no? A ver, ahí va. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera platicarles a lo largo de estos minutos eh, sobre las herramientas, algunas herramientas y fuentes que pueden serles útiles para el estudio de las órdenes religiosas en Nueva España. Si hay algún problema, si no me oyen o cualquier asunto, por favor, no duden en comentármelo y lo solucionamos en el momento. Bueno, principalmente trabajaré ciertas órdenes religiosas, como ahorita les mencionaré, pero vamos a, bueno, si me lo permiten, vamos, antes de hablar de esas herramientas y esas fuentes, creo que sería muy pertinente que nos preguntemos y que, digamos, comprendamos la naturaleza de nuestros objetos de estudio, ¿no? En este caso, si estamos interesados por las órdenes religiosas en alguna de sus aristas, actividades, materiales, de sus actividades que hayan dejado huella, bueno, pues creo que es muy prudente que nos preguntemos, pues, qué son las órdenes religiosas y cuáles se instauraron en Nueva España, ¿no? Voy a ser muy breve para dar como este panorama general.
tenemos que tener en cuenta que las órdenes religiosas también se incluyen dentro del clero regular, ¿no? Este clero regular que se reconoce porque son miembros del clero que viven siguiendo una regla, unos estatutos o unas constituciones, están sujetos a una jurisdicción interna y, bueno, además tienen la vida común, ¿no? Eh, Siguiendo un poco aquí, hablemos como del derecho canónico, que eso es lo que nos va también a enmarcar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución eclesiástica, entonces siempre tenemos que empezar por ahí para ver cómo lo define, ¿no? Eh, el derecho canónico. Siguiendo un poco esto y además la propuesta de varios autores, entre ellos Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Paz y Picorrales, David García Hernán y algunos otros en este libro clásico, El peso de la Iglesia, cuatro órdenes de órdenes religiosas en Nueva España, ellos las definen como una forma de vida consagrada cuyos miembros emiten votos públicos y solemnes y viven una vida de fraternidad de acuerdo con su regla y constituciones. Vámonos más lento. ¿Cómo que una vida consagrada? Pues una vida consagrada, acorde con el Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos y además del derecho canónico, es una forma de vida jurídicamente establecida de algunos religiosos que se integran a un instituto, ¿no? A un instituto, a una asociación, y están consagrados a vivir los tres consejos evangélicos. ¿Cuáles son los tres consejos evangélicos? La pobreza, la castidad y la obediencia. Pero ¿cómo los viven las órdenes religiosas? Como votos, es decir, también como una promesa que, que es pública, que quiere decir que la emiten ante una autoridad, ante su autoridad competente y son solemnes. Los votos podrían ser simples o solemnes. Y viven una vida de fraternidad de acuerdo con su regla y constituciones. También aquí en fraternidad se puede vincular con una vida en común, ¿no? Compartiendo un espacio, compartiendo cama, casa, bueno, cama, no, casa, comida y sustento, digámoslo así, ¿no? Estos tres puntos. Y tienen una regla y unas constituciones. Y ahorita vamos a ver ejemplos más gráficos de cómo son las constituciones y las reglas de algunas de estas corporaciones. Em, Hay diferentes tipos de órdenes religiosas. Existen las monásticas, las militares, las hospitalarias, las mendicantes, ¿no? Las monásticas, estas instituciones tan clásicas desde los momentos más tempranos del cristianismo, que se van a ir instituyendo comunidades de personas que quieren vivir la contemplación. También existen las órdenes militares, que bueno, su nombre también nos va dando pistas de cuál es su carisma. Ahorita vamos a ver qué es el carisma. Las hospitalarias también. Y las mendicantes, que justamente, como su nombre dice, viven supuestamente sin poseer bienes. Pero bueno, después su pobreza, la pobreza y la vida sin bienes, pues será también mediada por ciertos permisos pontificios para que tengan bienes en comunes, o sea, pero no son personales, sino son de la institución, de un convento, de las provincias, como vamos a ver, para su sustento y pues, para mantener estas corporaciones. Aquí tenemos un cuadrito del mismo libro de El peso de la Iglesia, que me parece muy interesante porque te condensa qué tipo de órdenes religiosas había, ¿no? Pero ¿cuáles vamos a hablar? ¿De cuáles les voy a hablar ahorita y en cuáles vamos a profundizar? Bueno, pues particularmente de las órdenes mendicantes o que tienen un carisma más cercano a las órdenes mendicantes. Ahorita veremos especialmente una de carácter de redención de cautivos, pero vamos a ver qué características tenían, y masculinas, porque, bueno, en estos momentos yo quisiera platicarles sobre las órdenes religiosas masculinas, específicamente las mendicantes. ¿Cómo se originan las órdenes mendicantes? Bueno, pues tienen sus orígenes en el siglo XIII, en un momento algunas de las características más importantes que podemos decir de ellas como generalidades, ahorita vamos a hablar de las particularidades, es que su desarrollo, su espacio de desarrollo es el espacio urbano, ¿no? El espacio urbano, y esa es una de las grandes innovaciones de estas corporaciones. Las ciudades son sus lugares predilectos de predicación, de actuación, de creación de redes, de creaciones de vínculos, de fomento de devociones, lo que no implica que no fueran a otras zonas o al campo a misionar
o incluso a zonas que no estaban cristianizadas, pero eso lo vamos a ver ahorita. Otra de sus características es el énfasis y el interés por la predicación urbana, predicación en zonas misionales, predicación también en el campo, porque sí lo van a ir haciendo, y la dedicación a los estudios. Estas órdenes religiosas, sus miembros van a tener también una vocación intelectual muy importante y pues tanto empezarán en las escuelas catedralicias, después en las nacientes ciudades, dentro de sus propias corporaciones tendrán sus centros de estudios y bueno, estos también son elementos que las caracterizan. Bueno, aquí tenemos también otro cuadro del mismo libro que las condensa, ¿no? Aquí ya están también, digamos que está muy enramado el cuadro, pero está muy completo porque nos incluye las primeras que van a ser, por ejemplo, aquí tenemos la de Orden de Frailes Menores, desde sus orígenes, a estas reformadas que van a surgir desde los siglos XV hasta el XVI, XVII, ¿no? Las más tardías. Tenemos la orden de predicadores o dominicos, ahorita les voy a decir cuándo, puse las fechas de aceptación o de aprobación tanto de su regla o de la como orden religiosa, la orden de frailes menores o los franciscanos, la orden del Carmelo o carmelitas y la orden de ermitaños de San Agustín o agustinos. Digamos que algunas de estas son como el carácter general, pero algunas particularidades que van a tener cada una, y esto es importante porque cuando veamos las fuentes, las herramientas y el tipo de actuación, pues muchas veces en discurso o en carisma o en espiritualidad, estas órdenes religiosas se van a remontar a sus fundadores, a sus constituciones, a su primitiva regla y además pues a un modo particular de vivir, ya sea la predicación, la vida contemplativa, el estudio, la oración. Entonces, estas órdenes religiosas surgen en diferentes ámbitos geográficos y tienen diferentes fundadores. La más antigua, digámoslo así, es la de los frailes menores, fundada pues particularmente por Francisco de Asís, que empezó un movimiento hacia los albores del siglo XIII y bueno, él le da una regla a sus seguidores y la regla está muy vinculada con los consejos evangélicos o con el evangelio, ¿no? Seguir a Cristo. Y es aceptada por el Papa en 1209, una vez que la da, y ahorita vamos a ver qué elementos son, ¿no? Lo de la regla y las constituciones. También otra, la de la Orden de Predicadores, la funda Domingo de Guzmán o Santo Domingo, y él a partir de un interés de predicación en la zona del actual sur de Francia por la herejía albigense, quiere crear una corporación, en principio de canónigos regulares que se dediquen a la predicación, que finalmente termina siendo una orden religiosa. Y bueno, en 1216 y en 1217 reciben las confirmaciones de los dos pontífices. Ahora tenemos, si bien estas tienen como estos dos grandes fundadores, incluso su nombre viene de ahí, ¿no? Porque la orden era de predicadores, pero nosotros los conocemos como dominicos por Santo Domingo de Guzmán, igual los franciscanos. Existen otras órdenes religiosas que además tienen que surgen con otro carisma y espiritualidad. Si los franciscanos y dominicos habían surgido también de un interés de predicación y de vuelta a la imitación de Cristo, especialmente San Francisco, pues la orden del Carmelo y la orden de ermitaños de San Agustín surgen a partir de la existencia ya de personas que vivían como ermitaños, en el caso del orden del Carmelo, en el Monte Carmelo, actualmente en Israel, donde ya vivían comunidades que Alberto de Vercelli les pone una regla y los unifica. Y entonces esta regla es aceptada por el Papa en 1226 y también otro ejemplo es eh, la de, la de los agustinos que finalmente se surgen a partir de muchos, perdón, 2 segundos, es que siento que no estoy viendo la pantalla, perdón. Perdón. La Orden de los Agustinos surge a partir de comunidades de ermitaños que estaban en diferentes zonas de la península italiana que
lo que hacen es que también buscan unificarse y se ponen bajo la regla de San Agustín y, y eso también determina que reciban la aceptación pontificia en 1256 y algunos de los personajes que estuvieron muy involucrados con esta creación de esta orden religiosa o de la unificación bajo una regla es Esteban de Cataste, Hugo de Corvaria, Guido de Rosia y Pedro de Lupo Cabo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues justamente que toman diferentes reglas. Una es la regla de San Agustín, la que toman dominicos y agustinos. Otra la de San Francisco, que les pones Francisco de Asís. Otra es la de San Alberto, que toman los carmelitas. Y esto también define un poco su espiritualidad y sus constituciones. Estas órdenes religiosas también van a crear ramas femeninas y terceras órdenes, ¿no? Y algunas son muy tempranas. Por ejemplo, los dominicos tendrán ramas femeninas muy, muy tempranamente. Incluso será la segunda fundación dominica es de una rama femenina, ¿no? Teniendo estos elementos, también deberíamos de comentar una última orden religiosa, que es la Orden de la Merced de Redención de Cautivos Cristianos, que en realidad esta surge de otra forma, ¿no? A partir, pues, de el ímpetu de un comerciante, Pedro de Nolasco, que vinculado con la Casa de Aragón, específicamente con Jaime I, que crean una asociación de hombres para la redención de cautivos cristianos. Acuérdense que el norte de África estaba dominada por diferentes organizaciones políticas, pero bajo el Islam. Y en esta zona se crean la Asociación de Redención de Cautivos para el norte de África. Y bueno, primero surge como una orden militar hasta que, bueno, y ahí hay clérigos y al mismo tiempo militares, hasta que en 1317 el Papa decide que el maestro de la orden, ahorita vamos a ver quién es el maestro que es un maestro de una orden, sea un clérigo y entonces empieza a vincularse con las órdenes mendicantes, lo cual también es evidente en las constituciones que después se van a tener en 1327. También otra particularidad, solamente para mencionar, es que los primitivos miembros de estas órdenes no siempre van a ser clérigos. Por ejemplo, los franciscanos, había a partir de su surgimiento en 1209, es una orden que tiene mucha presencia de laicos, ¿no? De gente que no son clérigos. Pero poco a poco estas órdenes se van clericalizando. ¿Qué quiere decir? Que más y más sus miembros van a ser clérigos, a diferencia, por ejemplo, de los dominicos, que desde el principio sus miembros eran clérigos, ¿no? Entonces, estas son diferencias importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se organizan las órdenes religiosas? Bueno, especialmente las mendicantes. Aquí estoy basándome en el cuadro que elaboró la doctora Alejandra González Leiva y podemos ver que es como un enramado, ¿no? En la parte superior tenemos las autoridades que ahora denominamos de las curias, ¿no? De la curia. Entonces tenemos que preside estas órdenes un maestro de la orden que tiene además también oficiales, vamos a llamarles así, que representan a toda la orden religiosa, como el procurador general, un secretario general, un síndico, hay un archivero. Y de esas autoridades, digamos, de la curia, que tienen casi siempre su sede en Roma, estas autoridades van a gobernar y van a regir sobre las provincias religiosas. Las provincias religiosas son unidades, conjuntos de conventos que se reúnen geográficamente, conjuntos de conventos que tienen una unidad geográfica y que están presididos pues justamente por un prior provincial. Y cada convento también tiene sus propias autoridades. También existen las comunidades pequeñas que todavía no son conventos y que claro que van a estar bajo las autoridades de los priores provinciales o ministros provinciales, también se les señala. Pero además de estas autoridades, y se pueden ver poco a poco, existen estos que se llaman los capítulos generales, que son las asambleas periódicas que van a tener toda la corporación
y se va a reunir para determinar elementos administrativos, de gobierno, de espiritualidad, de toda la corporación. Entonces van a ir representantes de estas provincias religiosas a los capítulos y lo que va a salir son actas y estas actas van a ser fuentes muy importantes para el estudio de lo que determina generalmente una orden religiosa. Y a su vez, esto también es extensivo para las provincias. Hay actas de capítulos provinciales. Entonces, las provincias se reúnen, los representantes de los conventos y algunas personas reconocidas, como puede ser un definitorio, que es como una asamblea de un número determinado de frailes que además toman decisiones importantes en conjunción con el provincial. Y entonces, en las actas de los capítulos provinciales también tenemos elementos y vamos a ver fuentes de eso, de este tipo. Y a su vez también hay capítulos conventuales. Bueno, sabiendo como este armazón organizativo y los antecedentes de sus orígenes, solo para mencionar, porque este es todo un tema, ¿no? Súper, súper rico, muy interesante y fascinante, pero además pues excede de lo que les quiero hablar. Como preámbulo, pues las órdenes religiosas se expandieron de diferente manera, ¿no? Porque fíjense, los carmelitas primero tuvieron su sede fuera de lo que nosotros consideramos como el continente europeo, entonces su expansión fue diferente. Los dominicos tuvieron una expansión diferente a la de los franciscanos, pero bueno, ellos sí que tuvieron un espacio importante en los ámbitos urbanos, pero también tuvieron una experiencia en misión y en distintos espacios, no solamente en la parte de la predicación, ¿no? Una incidencia social muy importante, tenían un papel económico fundamental en las zonas donde se establecían por los bienes de los conventos que iban a ir adquiriendo, también una labor intelectual muy importante en las universidades. Y bueno, además de todo eso, hacia el siglo XV, empieza los movimientos de observancia. ¿Qué quiere decir? Que son movimientos de comunidades, de conventos o de personalidades que buscan reformar estas órdenes religiosas bajo el argumento de que habían perdido el espíritu primigenio con el que habían surgido, ¿no? Tanto la pobreza como la predicación, ya no seguían las reglas y las constituciones. Bueno, esos eran también algunos de los argumentos de estos movimientos observantes que van a llamarse observantes, ¿no? Y la observancia va a tener también su periodo de presencia y bueno, además, por ejemplo, en agustinos y dominicos en los siglos XV y XVI y, por ejemplo, entre los dominicos se van a uniformizar todos dentro de la observancia, pero muy diferente va a suceder con los franciscanos y estos vamos a tenerlos muy presentes porque de diferentes espiritualidades van a surgir diferentes hasta órdenes religiosas, ¿no? Los franciscanos, hay muchas reformas dentro de ellos, incluso antes del siglo XV, y además tienen el movimiento de observancia, pero este movimiento de observancia se va a separar completamente de los conventuales o los que no seguían estas reformas o claustrales, y en 1517 se separan fácticamente, ¿no? Los conventuales van a permanecer pero en la monarquía hispánica van a ser suprimidos en 1566 ya con las reformas que va a encabezar durante el reinado de Felipe II. Pero además los franciscanos tienen muchas, muchas ramas, incluso pues, separaciones fácticas. Los franciscanos capuchinos, que también surgen en el siglo XVI, los descalzos a partir del movimiento que inicia Pedro de Alcántara, su primera provincia es de 1559, y bueno, además los carmelitas tienen una reforma muy importante y aquí tenemos a dos personajes muy, muy reconocidos y los que trabajan a los carmelitas descalzos, especialmente en Nueva España, no me dejarán mentir de la atracción que crean, ¿no? Por el espíritu y las personalidades que son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ¿no? Y estas reformas también llegan a los agustinos, que también se crean los agustinos recoletos y los agustinos descalzos. Pero de todos estos, ¿cuáles llegan a Nueva España? Ahora sí vamos a ir aterrizando. Bueno, pues los que llegan a Nueva España nosotros siempre reconocemos y tenemos como desde nuestras clases de historia las primeras que recordamos, ¿no? La conquista y la evangelización, ¿no? Y entonces llegan los frailes, ¿no? Y es muy reconocido, todos los que vivimos en Ciudad de México, Fray Pedro de Gante, o por lo menos en nombre lo reconocemos, ¿no? Zumárraga, Motolinía,
digamos que son los spotlights, ¿no? Ya después, los dominicos y agustinos son menos, carismáticos y famosos y reconocidos, pero sí que llegan como órdenes religiosas que tempranamente en 1523, 26 y 33 llegan con de grupos de zonas diferentes y empiezan ya las labores de evangelización y cristianización. Y bueno, obviamente empiezan su expansión conventual en poblaciones de indios, al conformar incluso los pueblos de indios, y también en las nacientes ciudades, villas o pueblos de españoles. Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son sus ámbitos de expansión y van a tener una labor muy importante en la creación en la construcción de esta incipiente iglesia novohispana. Y además, solo basta decir que de los franciscanos los que llegaron fueron los observantes. De los dominicos, acuérdense que estaban unificados, agustinos. Y de los dominicos también es importante señalar que llegan una embarcación, pero procedente no solamente de España. O sea, los frailes que llegaron no venían solo de España, sino que algunos se conformaron eh, de frailes que habían tenido ya actividad en lo que ahora nosotros conocemos como las Antillas. Acuérdense que cuando bueno, no vamos a decirle eh, que se descubrió América, vamos a decirle que se inventó América, el encuentro de dos mundos, pues. Entonces empieza desde la zona antillana, ¿no? Que nosotros las conocemos, Santo Domingo, y estas ciudades y poblaciones que se van a ir creando hasta que llegan a tierra firme, y bueno, desde ahí se van a ir expandiendo. Entonces, esta experiencia también de los dominicos va a determinar su actuación, especialmente de los antillanos, y posteriormente llegan los agustinos. Pero ¿cuáles son sus ámbitos de actuación? Y esto también debemos de tenerlo muy presente porque esto nos va a determinar, para empezar, nuestro objeto de estudio, ¿no? Nosotros queremos trabajar los franciscanos, pues ¿de qué provincia? Porque si podemos ver, es una orden religiosa aquí en el mapa que elaboraron Antonio Rubial y Miguel García Udelo. Es la orden religiosa que más expansión tuvo en el ámbito, en lo que actualmente es México, lo que ya no es lo que es México, perdón, lo que es Centroamérica y incluso lo que es Estados Unidos, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una serie, además es una orden religiosa muy numerosa, ¿no? No solamente de gente que llega, de frailes que llegan, sino muchas personas en comparación con las demás órdenes religiosas, es la que más demografía tiene, ¿no? También esto habla como de popularidad, de interés, de interés por el carisma, o sea, es muy interesante. Y esto también es importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, la primera es la provincia del Santo Evangelio, que es en la parte central, después tenemos la de Yucatán, ¿no? La de Michoacán, de San Pedro y San Pablo, aquí va a estar. La provincia de Nicaragua, que estará por acá abajo, la de Santa Elena de Florida, la de Zacatecas, que va a estar acá al norte, y la de Jalisco, ¿no? Muchas de estas zonas también serán misioneras, ¿no? Porque acuérdense que también es no solamente los frailes franciscanos, primero, antes de ser una provincia, pues eran misiones, ¿no? Y misiones también dependientes de ciertas provincias, ¿no? Las custodias también. Además de esta expansión, digamos, la podemos ver incluso más homogénea, aunque seguramente había mucho más frailes en esta zona central, donde era una zona más urbanizada y con más poblaciones que en estas regiones del norte, pero si vemos, por lo menos había presencia mucho más homogénea, a diferencia de las otras órdenes religiosas. Acá tenemos el segundo mapa también de los mismos autores sobre las fundaciones de los dominicos, que si se dan cuenta se centran más en lo que actualmente es el centro de México, el sur-sureste y también Guatemala. Y tienen sus 4 provincias religiosas, ¿no? Que en realidad están como muy, muy centralizadas. Después tenemos la provincia de los agustinos, que realmente son 2, la de Michoacán y la de México, que está muy centralizada. Y bueno, además de estas órdenes religiosas, tardíamente llegarán los descalzos, tanto los carmelitas como los franciscanos. Y bueno, los mercedarios también son una orden religiosa muy interesante porque ellos ya habían tenido una presencia previa en Centroamérica. Aquí lo podemos ver como desde muy temprano
Aquí este es el mapa de la provincia de la presentación de Guatemala, que elaboró María del Carmen León Cázares. Si se dan cuenta, casi todas sus fundaciones en principio están en esta zona que es Centroamérica, ¿no? Esta orden religiosa tuvo una presencia desde más o menos 1526, 30 en estas zonas y además después va a poder llegar hacia el centro de México, pero hacia finales del siglo XVI, muy vinculado también con el arribo, bueno, no sé qué tan vinculado, pero más cercano al tiempo en el que llegan los carmelitas y los franciscanos descalzos. Aquí porque puse en asterisco los agustinos descalzos, porque si se dan cuenta fue una de las ramas reformadas, pero estos agustinos no tuvieron una provincia religiosa, sino solamente un hospicio en la Ciudad de México. Y aquí tenemos otro mapa que elaboró Jessica Ramírez a partir de uno existente sobre las fundaciones de la provincia de San Alberto de Carmelitas. Acuérdense que San Alberto fue el que les dio la regla. Y si se dan cuenta, es la zona también central de México, ¿no? Acá tenemos Celaya, Guadalajara. Acá ya está abajo, podríamos tenerlo más abajo que llegan, ¿no? Es decir, son una orden también que está en el centro. Y ya finalmente la provincia de San Diego de Nueva España, que es de los franciscanos descalzos. Si se dan cuenta también por fundaciones, también están muy localizadas, ¿no? Lo más nórdico, acá, digamos, así en términos más generales, de Aguascalientes, ¿no? Y lo más del sur, pues, Oaxaca, ¿no? Em, este es un grabado de Antonio Isarti de 1682, pero nos permite ver un poco las geografías. Y bueno, finalmente, ¿dónde se establece la provincia de Nuestra Señora de la Visitación de los mercedarios, también de la doctora Carmen León, que si se dan cuenta es muy en el centro de México y son fundaciones muy puntuales? Se dan cuenta que estas también son fundaciones muy puntuales. No les incorporé el mapa de Ricard, pues, que es el clásico, pero se puede comparar la diferencia de fundaciones, todo en puntitos, puntitos, puntitos de franciscanos, especialmente dominicos en ciertas regiones y agustinos también en ciertas regiones, a diferencia de estas órdenes que tendrán una menor expansión. Y bueno, también tendrán que llegar a zonas donde ya había presencia previa de otras órdenes religiosas, que esto también nos va a determinar. Bueno, pues sabiendo estos elementos, digámoslo así, como estructurales y geográficos de las órdenes religiosas, podemos pensar, podríamos abordar ahora qué fuentes y herramientas tenemos para el estudio de estas corporaciones. Recordemos, agustinos, dominicos, franciscanos descalzos, que aquí se les va a llamar dieguinos, ¿y cuál otro? Los mercedarios y los carmelitas descalzos, ¿no? Es una visión muy general porque hay autores especializados en cada orden religiosa. Yo simplemente estoy retomando de lo que ellos han trabajado y de mis propias investigaciones para brindarles este panorama. ¿Se acuerdan de lo que les comenté de las reglas y las constituciones? Pues algunas herramientas para conocer el funcionamiento interno, sus autoridades, el carisma de estas órdenes son las reglas y las constituciones. Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde las podemos encontrar? Ahorita vamos a ver cómo se pueden encontrar. Casi muchas están impresas, entonces en los fondos antiguos de las bibliotecas se pueden hallar. Por ejemplo, aquí tenemos, si se dan cuenta, la regla y las constituciones de la orden de predicadores, ¿no? Aquí vemos como también, esta yo la consulté en Google Books, literal, pero vemos que es una digitalización de la Biblioteca Nacional de Roma, ¿no? La Víctor Manuel. ¿En qué idioma está? ¿No? Esto también nos habla de herramientas que necesitamos saber para comprender las órdenes religiosas. Pues, obviamente necesitamos saber latín. Esta fue unas reglas y constituciones que editó. Estas se imprimían, los dominicos imprimen periódicamente sus reglas y constituciones. Entonces nosotros las podemos encontrar en Google Books literal, ¿no? Y estas son las que regirán a toda la corporación. Muy similar también la tendrán los agustinos, ¿no? Tendrán su regla y constituciones también impresas. Y se dan cuenta, aquí empieza la regla de San Agustín. Una cosa es la regla y otra cosa las constituciones. La regla es la que puso bueno, se le adjudica a San Agustín, ¿no? Sobre la forma de vida en comunidad, que aquí empieza, ¿no? Es muy bonita esta regla.
Y después empieza las constituciones. Vamos a ver qué dicen, qué información nos arrojan las constituciones. Fíjense, el oficio de la iglesia, ¿no? El sufragio por los muertos, los alimentos o las colaciones o los ayunos. Acá los tenemos. Los enfermos y las sangrías, ¿no? Estos medios también de la medicina galénica. El vestido, las habitaciones, la tonsura. Para los frailes dominicos era muy importante, es muy importante el silencio, ¿no? Es algo muy de su espiritualidad y del carisma de la orden. Y después de estas cosas como más espirituales y de formas de vida, tenemos ya las más, ¿cómo se forma un fraile? Bueno, pues aquí tenemos cómo se reciben de recipiendis, ¿no? De los novicios y su instrucción, de la profesión, ¿no? De estas culpas, ¿no? A las que en los capítulos también había capítulos de culpa, que eran reuniones periódicas en las que se ponían los frailes a decir sus culpas, ¿no? También es como esta tradición muy de confesión muy interesante. Pero además de estas labores, digamos, como internas de cada fraile, se les va a llamar frailes porque son hermanos, ¿no? Que viene el nombre del latín, ¿no? El frater. Em, Además de estos elementos personales de vida, de casa, de sustento, como ya dije, incluso aquí sí está la cama, ¿no? ¿Cómo puede ser la cama? Que tiene que ser muy austera. ¿Cómo debe de ser su vestimenta? Pues debe de ser también un sayal muy austero, ¿no? ¿Cómo deben de vincular el silencio con su vida en comunidad? Aquí tenemos en la segunda parte de la distinción cómo se conformaba. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos entender alguna orden religiosa, alguna corporación, alguna provincia, pues podemos llegar justamente, aquí es cómo se crea un convento. Pues, ¿qué dice la orden religiosa de cómo fundar un convento? ¿Cómo elegir una autoridad de un convento? ¿Cómo elegir al provincial, al maestro de la orden, a los definidores? ¿Se acuerdan que yo les comenté de los definidores? Pues también hay definidores generales de los capítulos generales. ¿Cómo es el capítulo provincial? ¿Cómo es el capítulo general? ¿Cómo son las visitas que debe de hacer un provincial, o bueno, en su caso también un general, de todas las provincias? ¿Cómo es la predicación? ¿Cómo son los estudios? Los conversis, que además esto es muy importante y no se los había comentado, pero en las corporaciones, en las órdenes mendicantes, existen dos tipos de frailes. Los frailes que van a tener los clérigos que van a dedicarse al ministerio de la predicación y que además adquieren los órdenes sagrados, y los frailes legos que realmente ellos profesan. Aquí nos vamos a regresar aquí, si se dan cuenta. Acá está las instrucciones, la profesión. Y una vez que profesan, estos frailes no van a dedicarse a los estudios porque se van a dedicar a la parte material de los conventos. ¿A qué quiere decir? Pues a cuidar la administración, pueden ser representantes, procuradores se les llamaba, pueden dedicarse al abasto, pueden dedicarse al cuidado al abasto interno de los conventos, a ciertos elementos que no tienen que ver con la actividad, digamos, de estudios literarios que se les conoce, ni con la labor como clérigos. Entonces, también tenemos los capítulos, las constituciones y esta forma en la que están construidas las reglas, la regla y las constituciones que veremos impresas son similares también entre los agustinos. Ellos no la dividen en distinción primera y segunda, pero es lo que vamos a encontrar en este tipo de fuentes. ¿Qué otro tipo de fuentes podemos encontrar para su funcionamiento interno? Pues las actas de los capítulos. Ya les comenté estas asambleas, ¿no? Que pueden ser generales o pueden ser provinciales. ¿En dónde las podemos encontrar? Pues a veces hay, por ejemplo, los agustinos, las tendrán, muchas de estas estarán, por ejemplo, en el Archivo General de Indias. Tienen legajos particulares sobre ellos. Pero otras de los mismos agustinos, por ejemplo, los veremos. Esta imagen la obtuve
está en la página del archivo de la provincia agustiniana de Michoacán, un acervo interesantísimo y que ha hecho una labor también muy importante. Y si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una acta de un capítulo provincial de 1614, ¿no? Y aquí te dice: Anno ab orbe redempto, milésimo sexentésimo cuarto décimo, celebratum, fui capítulo provincial. O sea, en el año del Redentor, 1614, fue celebrado el capítulo de nuestra provincia de Michoacán el día 19 de abril en el Colegio de México de San Pablo. Ajá. Y lo que tenemos también, para esto nos va a servir, uno, la paleografía, si se dan cuenta, la vamos a poner a prueba. Dos, nuestros conocimientos de latín. Tres, también la diplomática, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, todo esto que transcribí, pues digamos, la parte la parte ya estructural de cómo se conforman los capítulos, ¿no? Va a entrar con la data, ¿no? El lugar, ante quiénes son las autoridades presentes, y bueno, ya nosotros ya con el puro ojo vamos a decir, bueno, aquí está, dónde, cuándo, cómo, ante quién, y entonces nos podemos pasar a la siguiente información. ¿Qué tipo de información nos van a arrojar las actas de los capítulos? Bueno, pues nos pueden arrojar nombramientos de provinciales, porque ahí es donde se hacían las votaciones, nombramientos de priores, quién va a presidir los conventos, ¿se acuerdan de esta estructura que les había puesto? Eh, ¿Quiénes van a presidir ciertas actividades particulares, por ejemplo, promociones de devociones? ¿Quiénes van a ser promovidos a un grado académico? Porque se acuerdan que les comenté que los frailes habían tenido siempre una presencia importante en las universidades y en la actividad intelectual. Bueno, pues internamente también tenían el derecho a ser promovidos a un grado académico, pero que solamente tenían la valía dentro de su orden religiosa, especialmente el maestro en teología. Entonces, aquí están las promociones, está el caminito que deben de seguir, ¿no? Se promueve este fraile para que sea maestro de la orden. Y estas actas, porque además estas actas, estos documentos se van a tener que presentar, los frailes las expedían y tenían que pasar, ahorita vamos a ver, tenían que pasar Consejo de Indias y tenían que llegar a Roma sus autoridades. Y las autoridades avalaban y a su vez en los capítulos generales regresaban como respuesta o daban ciertas determinaciones. Entonces, ¿qué información podemos tener? Bueno, pues aquí podemos ver, fíjense, dice, mandamos aquí en este renglón, mandamos en virtud de santa obediencia y so pena de privación de oficio, que ningún prior venda ni mate, hembra de las estancias y haciendas, ni hagan matanzas, ni pueda enajenar bienes ni raíces de los conventos, si no fuere con licencia del provincial y definidores. Bueno, además se tomaban decisiones económicas, ¿no? Para el sustento de sus de perdón, estaba viendo el chat por si había alguna pregunta. eh, y bueno, vemos que son partes económicas, pero además existen los elementos también de otro tipo. Por ejemplo, más en el siguiente párrafo dice: ordenamos que en nuestro convento de Valladolid, aquí está la abreviatura, ya se dan cuenta, igual que convento, igual que nuestro, se haga un cuarto a donde se haga noviciado, la cerilla acá, y enfermería, lo cual no se pueda hacer sin facultad, consultar, perdón, sin consulta de alarifes. Ajá. Lo cual remitimos a nuestro padre definidor, Fray Martín Alfaro, ¿no? Entonces, también tenía que ver con cosas de fundaciones, de conventos, pero además de educación, porque el noviciado es donde se formaban los futuros frailes. Ajá. Entonces, además de esta parte, digamos, administrativa, además de estos actas de capítulos y, por ejemplo, en los capítulos generales también podemos encontrar diferentes determinaciones, pero de cada provincia. A veces son muy voluminosos estos capítulos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los franciscanos son súper voluminosos, ¿no? Ellos no les llaman, las impresas no les llaman, me parece, actas, pero que son como las decisiones que toman, ¿no? Porque además, pues son una orden muy, 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 muy demográficamente poblada. Entonces, también a veces encontraremos reuniones de definitorios, las epístolas que van a mandar frailes a sus autoridades o a la monarquía. Ahorita vamos a ver los canales de comunicación.
Y esta información puede estar en Archivo General de Indias, puede estar en el archivo de las órdenes religiosas y de las provincias de las órdenes religiosas. Y aquí yo las y los insto a que siempre tengan presente que antes de consultar un archivo, vean el cuadro de clasificación, entiendan cuál es la procedencia de los documentos, cómo se conforma, qué hay, porque eso les va a ahorrar un montón de tiempo. Es decir, si, por ejemplo, si ustedes llegan al Archivo General de Indias y ustedes preguntan cómo se conforma, cuál es el cuadro de clasificación, entonces ustedes van a poder buscar más fácilmente su información. Y lo mismo, tanto ya si ustedes ya saben las rutas, qué está digitalizado y qué no está digitalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ver que del legajo 1 al no sé cuánto es información que procedía, que estaba en el archivo de Simancas, pero que llegó a tal. Y tú buscas y dices, son cartas de virreyes. Y además están digitalizadas. Entonces, tú las puedes consultar desde Pares. Entonces, todos espero que conozcan Pares, que es el portal de archivos españoles, que también es muy... para nosotros que trabajamos la época colonial, vamos a llamarle así, pues es muy importante este portal, porque además no solo incluye la documentación del Archivo General de India, sino incluye la documentación de archivos que son archivos particulares, de archivos, por ejemplo, el Archivo General de Simancas, de el Archivo Histórico Nacional, y entonces es una suerte de megabase de datos, ¿no? Que te permite consultar por lo menos la información que hay o a veces lo que está digitalizado. Bueno, creo que de este tipo de documentos ya solamente me faltaría los libros de espiritualidad o de formación. Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, esta es la cartilla y doctrina espiritual para la crianza y educación de los novicios que toman el hábito de la Orden de San Francisco, que dice, fíjense, en la cual brevemente se les enseña lo que deben hacer conforme a la doctrina de nuestro seráfico doctor San Buenaventura. San Buenaventura fue un general que tuvo mucho peso en la institucionalización de la orden de los frailes menores para que fuera una orden clerical y de organizar sus constituciones, su orden, y vean el peso que tiene también en materia de carisma, de espiritualidad, pues ¿qué se les enseñaba? Pero además, fíjense, es lo que aprende un fraile según San Buenaventura, pero dice, y lo que se usa y practica en la provincia del Santo Evangelio, ¿no? Que ya tenemos como, está mucho más especificada para quiénes son, para qué tipo de novicios. Bueno, pues tenemos los padres maestros de novicios, dice, de lo que deben de hacer, porque los novicios debían de estar bajo un maestro de novicios que les enseñara todos los elementos, los preceptos espirituales de su orden religiosa, ¿no? La pobreza, la obediencia, la honestidad, ¿no? Cómo deben de hacer el coro, o sea, la liturgia. Después, cómo han de haber el novicio, cómo debe de estar el novicio en la sacristía y cómo debe ayudar en las misas, ¿no? Acuérdese que todavía el novicio no está ordenado, ¿no? Las culpas y penitencias que son muy importantes en estas órdenes mendicantes. Fíjense cómo es información que está impresa, ¿no? Esta ya es más de 1721, está digitalizada por la Biblioteca Nacional de México y aquí, ojo, para los que trabajan franciscanos, porque dos grandes acervos para conocer, además de los archivos provinciales, ¿no? El de Celaya o el de Cholula, también los acervos de la Biblioteca Nacional de México. Tiene ahí el fondo franciscano que pasó primordialmente de la provincia del Santo Evangelio, ¿se acuerdan? La central que les comenté, como la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Entonces, ¿qué otros cauces y qué otros canales, además de estas internas, ¿no? Para ir dando prisa y no eternizarme y no aburrirlos muchísimo, sino seguir siendo hablando de las herramientas y bueno, si tienen alguna duda, pues con gusto pueden externármela. ¿Qué autoridades y jurisdicciones de la orden religiosa, de las órdenes religiosas por cuáles pasaban? Porque fíjense, no solamente en Nueva España, los frailes no solamente van a estar, pues, entre ellos sus propias autoridades internas, ¿no? O tanto las de Roma como las de Nueva España, sino que van a estar ante diferentes autoridades. En primer lugar, debemos de tener en cuenta, pues, el regio patronato indiano, que es
esta serie de privilegios. Un patronato era un contrato entre una iglesia y un particular, y entonces el particular adquiría ciertos beneficios para ante la iglesia a cambio de que pues apoyaba económicamente a la institución. Pero los patronatos, a partir del de Granada como una experiencia previa de los reyes católicos, ellos también, una vez que empiece la expansión hacia lo que se llaman las Indias Occidentales, América, eh, buscarán que el pontífice les dé privilegios y preeminencia sobre esta zona en materia, pues no solamente temporal, sino espiritual, ¿no? Civil o eclesiástica, vamos a decirle así, ¿no? A partir de diferentes bulas donde se les conceden, por ejemplo, soberanías, la exclusividad en el derecho de evangelizar en estas tierras. Después, el sostenimiento de, como ellos son los que sostienen materialmente la iglesia, pues entonces tienen otros privilegios, hasta que en 1508 Julio II les otorga el patronato indiano por una bula, la Universalis Ecclesiae Regimini. Entonces aquí también es otra fuente que podemos consultar, aunque está súper editada, ¿no? Y ahí se le concedió al rey Fernando y a la reina Juana el privilegio de que nadie pudiera, sin su permiso, construir en esos territorios que ellos ya habían, que ellos ya tenían, construir una iglesia, erigir un monasterio, un convento, una capilla, y además tenían el derecho de patronato y el derecho de presentación de las personas para ocupar parroquias, catedrales, colegiatas, monasterios y los beneficios eclesiásticos. Y esto ha sido trabajado también por Leticia Pérez Puente, especialmente la forma en la que después se va con Felipe II, a finales del siglo XVI, se va a ir institucionalizar, ¿no? Digamos que un poco se van a ir poniendo los puntos sobre las IES de qué era el regio patronato y cuáles eran las prerrogativas regias. Pero además del regio patronato, que además estará ahí presente como privilegio, como marco, tenemos el Consejo de Indias, que es un consejo que se crea muy tempranamente en el siglo XVI, que tiene una naturaleza judicial, que puede ser un tribunal, pero también un espacio que ve todos los elementos de gobierno y las causas tanto civiles como eclesiásticas, y las también en causas judiciales, criminales o civiles, con respecto a los territorios americanos de la monarquía hispánica. Y este consejo es el canal desde donde, o sea, imagínense, es de Nueva España al consejo, ¿no? Van a ser así los canales de comunicación. Bueno, Nueva España, virrey, reales audiencias, consejos, pero además no podemos echar en saco roto la otra cara de la moneda, que es Roma, ¿no? Esta institución, desde el pontífice hasta los dicasterios y las congregaciones, por ejemplo, la congregación de propaganda fide, cuando se funden colegios franciscanos de propaganda fide, pues claro que va a haber información, y esto es importante, ahorita lo vamos a decir por las fuentes, ¿no? También para los franciscanos se creará el Comisario General de Indias, que digamos que es la institución y un oficial que va a tener las funciones. Después se va a crear un comisario general para Nueva España y otro para Perú, ¿no? Y el comisario central en Madrid, la comisaría central de Madrid, que es el canal de comunicación también de los franciscanos de todas las provincias, por ejemplo, de Nueva España, con el rey o incluso con la Santa Sede. Y bueno, además sus autoridades internas, que van a estar en vinculación con todas estas, los arzobispos y los obispos y las reales audiencias. Tenemos, ¿qué información nos pueden arrojar este tipo de fuentes? Bueno, pues fíjense, del Regio Patronato podríamos encontrar pues los informes y las cartas de los virreyes. Vamos a ver ahorita uno, memoriales de consejos de Indias, informes de las reales audiencias, y esto lo vamos a encontrar en el Archivo General de Indias. También lo podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, en los archivos estatales. A veces hay copias en archivos históricos diocesanos. Los documentos pontificios, ¿a qué me refiero? Pues las bulas, los breves, ¿no? Y claro, también la presencia del nuncio en Madrid, que va a tener su propia documentación. Especialmente actualmente se encuentra mucha esta información, tanto de ellos como del embajador de España ante la Santa Sede en estos años, en el Archivo Histórico Nacional de España, ¿no? Era lo que era el archivo
el Ministerio de Asuntos Exteriores, me parece, de España, que pasó ahora al Archivo Histórico Nacional de España, de Madrid, que está en Madrid. Y entonces también tenemos los documentos de las congregaciones, que ahí tendríamos que ir a los archivos de las congregaciones en Roma, los documentos expedidos por arzobispos u obispos, epístolas, que bueno, pueden estar presentadas ante Consejo de Indias, también las visitas pastorales, ¿no? Algunas han sido editadas y vamos a ver cómo se ha hecho, y también la labor de la Real Audiencia, ¿no? Desde la información que brinda al Consejo de Indias, acuérdense del canal de comunicación, autoridades Real Audiencia, virreyes, y cómo pasa al Consejo de Indias. Y bueno, además, alguna de esta documentación ya está editada. Vamos a ver ejemplos. Fíjense bien, aquí tenemos una carta del virrey conde de Monterrey, donde dice, he dilatado, a ver si lo puedo hacer chiquito para que lo podamos ver, he dilatado después que vine el dar cuenta a vuestra majestad del estado eclesiástico de este reino y cosas tocantes a la administración de doctrina de los indios, y al real patronazgo, hasta que con el tiempo y discurso de las cosas lo pudiese hacer con alguna noticia y experiencia bien fundada. ¿Se dan cuenta? Lo que tenemos es una carta y va a ir por capítulos, por temas, hasta que llegue a los religiosos, ¿no? Y ahí te va a decir cuál es su situación, su organización, si estaban en pleito por el gobierno provincial, si habían expandido sus fronteras, si habían fundado nuevos conventos. No siempre va a estar toda esta información, pero aquí podemos encontrarlo. Y nuevamente, fíjense, es en el Archivo General de Indias, en la información tocante a la sección de la Audiencia de México, es la 23, y si nosotros vamos al cuadro de clasificación que te proporcionan en el Archivo General de Indias, y creo que incluso este cuadro está editada, esta información, entonces se puede consultar, seguramente debe de haber un ejemplar aquí en alguna biblioteca. Sabemos que esta información, como es el número 23, provenía de cierto archivo que después pasó al Archivo General de Indias, ya no sabemos si en el siglo XVIII posteriormente. Otro tipo de fuentes para conocer, por ejemplo, las bulas que les comenté, pues ahí tenemos la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta, aquí está la multisonada, la bula de Paulo sobre la ampliación y extensión de lo que concibió Adriano VI, ¿no? Y aquí ya tenemos la bula en latín, ¿no? Papa Paulus Tertius, Dilectio Filio Vicentio Lunelo, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo también las fuentes, las crónicas provinciales nos pueden dar esta información o las historias generales. Recuerdan que les comenté sobre las visitas pastorales, ¿no? El doctor Rodolfo Aguirre coordinó esta visita que hizo Lanciego, ¿no? El arzobispo de México, en el siglo XVIII, y fíjense cómo nos arroja también información sobre la situación de los frailes. Y aquí ya está, ya vieron como una transcripción, ¿no? También esto nos va a servir, ya está paleografiada, esta versión además muy cuidada por sendos especialistas en paleografía, y aquí te está diciendo, al margen, pueblo y cabecera de Zacualpan, que dista del antecedente 2 leguas, se administra por religiosos agustinos en lengua mexicana, Centro Viernes. Este es el, digamos, como lo que encontramos en los laterales, ¿no? Algo parecido si nosotros nos fuéramos acá, ¿no? Seguramente. Ya en el cuerpo del texto dice, en el pueblo y cabecera de Zacualpan, cuya advocación es Nuestra Señora de la Concepción, distante del antecedente de 2 leguas, bla, 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 aquí está todo lo que hace Lanciego, y dice, habiendo salido esta tarde del pueblo y doctrina de Chantetelco, y llegado a este como a las 5 de la tarde, y aquí te voy a explicar quién lo recibe, y aquí está Fray Diego Jordán de la Orden de San Agustín, cura ministro de esta doctrina, ¿no? Y ya te dice todas las actividades que hace ministerial en materia de ministerio el arzobispo, pero a veces te explica en qué estado estaba el convento, en qué estado estaba la iglesia, a cuántos estaba administrándole, especialmente el sacramento de la confirmación, que es lo que hace, pero a veces te dice, estos no están bautizados, estos apenas están... ¿Quiénes iban a doctrina? No lo incorporé, pero hay unos manuscritos de una visita que hace Juan de Palafox. Está por ejemplo, esta información también la podemos encontrar en la Biblioteca Nacional de España, y es muy bonito porque Palafox, cuando visita un convento dominico, ya más hacia la zona mixteca, dice, este fraile, porque tendrían que hablar chochón, ¿no? Esta lengua súper complicada, ¿no? Y dice, bueno, este fraile no habla nada, ¿no? O sea, no se entera de nada y tiene que a la persona que le está diciendo qué hacer o qué deshacer, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer la crítica de la fuente, pero nos brinda detalles de que, pues,
el fraile conocía o no conocía la lengua que estaba administrando. También para comprender estas órdenes religiosas, pues ya les comenté que hay que tener presente también el espacio geográfico de estas órdenes religiosas, ¿no? En qué diócesis estaban, ¿no? Aquí tenemos toda la provincia eclesiástica mexicana, todas las provincias, las diócesis que se van fundando. Y después tenemos, bueno, obviamente la Arquidiócesis de México. También debemos de tener en cuenta si pertenece a qué audiencia pertenece, si es a la de Guadalajara, si es a la de Guatemala, si es a la de México. ¿Por qué? Porque la información la tenemos que buscar en un lugar diferente, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo General de Indias, si estás trabajando los frailes dominicos de Guatemala, no lo vas a encontrar en la audiencia de Guadalajara, ¿no? Es decir, va a ser difícil que tú encuentres información ahí, tendrás que ir a la información de esa zona. Pero además, hay archivos, pues obviamente los municipales que tienen información muy rica, entonces tienes que saber dónde están localizadas tus objetos de estudio. Los mapas siempre me parecen em, los elementos más fundamentales para poder nosotros ver dónde, cuándo y cómo, ¿no? Y además de esto, pues ahora sí, ¿qué herramientas y fuentes ya para ir también un poco cerrando para el estudio con base en sus establecimientos y actividades, ¿no? Podemos tener las actividades un poco voy a repetir estas fuentes, los acervos acá que les pongo, ya los hemos visto algunos, pero bueno, para reiterar, ¿no? Para conocer sus actividades ministeriales en pueblos de indios, en ciudades, pues además de conocer en qué zona estaba y localizar los límites geográficos de las provincias religiosas, también tenemos que, por ejemplo, hacer uso de fuentes diversas como las que ya mencioné, las cartas de virreyes, las cartas de arzobispos, la información interna, las actas capitulares, a veces ahí te dicen, ¿no? En este convento dominico había 3 frailes, ¿no? Había solamente un cura ministro, había 20, tenían una cofradía, es decir, te va a dar detalles y tú tienes que ir buscando de diferentes partes. También podemos saber, podríamos estudiarlos a partir de su participación en otras instituciones o en tribunales como el Santo Oficio o la Real Universidad. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener 2 fondos muy importantes que se resguardan en el Archivo General de la Nación, el del Santo Oficio y Real Universidad. Y aquí también para conocer y también como poder saber dónde o cuándo, cómo buscar, pues deberíamos de conocer y de aprender sobre el cuadro de clasificación y la procedencia de la información de instituciones coloniales del Archivo General de la Nación. También podríamos estudiarlos por su desempeño como prelados o las actividades para el sustento de sus conventos. Igualmente, su fomento de la identidad. Y algunas de estas fuentes, ahorita vamos a ver, por ejemplo, hablando de las municipales. El Archivo General Municipal de Puebla, esta es una acta de cabildo de 1663 y bueno, aquí ya te dice, ¿no? Está en la muy noble y leal ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y en este fragmentito, ¿no? Que no viene, pero en esta acta lo que hacen los miembros del cabildo es agradecer porque se les permitió a los dominicos tener su propia provincia religiosa, ¿no? La provincia de los dominicos de Puebla, y entonces la ciudad, porque también tiene un papel importante en esta promoción, pues entonces manda el agradecimiento a los generales. Es decir, si se dan cuenta, también ahí podemos encontrar información, pero además en estas informaciones de las actas de cabildo podríamos encontrar tamaños de conventos, disposiciones, si tenían problemas con los vecinos, si eran envidiosos con el agua, si no eran envidiosos, si cumplían sus funciones, si estaban compartiendo espacio con otra corporación, cuál era su presencia espiritual, ¿no? Si había alguna fiesta del patrono de la ciudad, es decir, diferentes elementos que podríamos rastrear. También los archivos generales municipales podríamos encontrar fuentes censos que son contratos, ¿no? Temas económicos para conocer en esa zona qué posesiones tenían los frailes y en qué situación estaban. Ahorita vamos a ver.
¿Qué otro tipo de fuentes? Bueno, aquí ya les comenté como el Fondo Universidad, que es un fondo muy bonito y como muy bien estructurado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los autos fechos en orden, ajá, y para los grados de licenciado y doctor en Santa Teología por la Escuela del Padre Fray Miguel Ilarregui del Orden de San Agustín de México, en conformidad del Estatuto, recepción de grados de bachiller en artes y teología y demás del proceso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos y en este expediente, lo que vamos a ver son, por ejemplo, tesis que presenta, testimonios de que sí cumplió con los actos literarios, de qué iba. Algunas tesis están impresas y son una maravilla. Es decir, también depende muchas veces de cuál es tu objeto de estudio y como para qué quieres las fuentes, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? Otra muestra de en qué lugares, en qué otras instituciones, en qué tribunal podrían participar los frailes, pues aquí tenemos el de la Inquisición, otra vez en el Archivo General de la Nación, y aquí la petición y testimonio que presentó el padre presentado, Fray Agustín Aldrete, de la Orden de Santo Domingo, calificador del Santo Oficio de Toledo. O sea, ya era calificador de la ciudad de Toledo de España, pero pide también ser aceptado como calificador en el Santo Oficio de México, ¿no? Y hace su petición. Y podemos ver aquí está la presentación y el auto. Y a veces para pedir ser comisario, para ser calificador, lo que vamos a encontrar es información muy rica sobre orígenes, formación, quiénes eran sus padres, con qué fraile se vinculaba, qué edad tenía, ¿no? Un poco más, hasta una información más prosopográfica de estos religiosos. Pero además, a partir de su actuación como comisarios, como calificadores, incluso de los que hubo como inquisidores, ¿no? Como el famoso inquisidor Estrada, podríamos saber pues su perfil intelectual y cuál era su actividad ministerial, que autores como Gabriel Torres Puga han trabajado muy bien, ¿no? Ahora, otro ejemplo, y este me gusta mucho, por ejemplo, veamos en el Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, los archivos notariales son también una mina para conocer arrendamientos, contratos, bienes, fundaciones, patronazgos que, es decir, eh, los patronos de los conventos, ¿no? Más bien de los templos o de colegios, ¿no? Que son particulares, que donan algo o donan un capital o donan algún bien para que se funde un convento, un templo, un colegio. Y aquí tenemos, por ejemplo, sepan cuántos esta carta vieren, ¿no? Vamos a, como yo, Juan Rey de Contreras, mercader estante, ajá, en esta ciudad de Guadalajara, ¿no? Está hablando de los frailes dominicos de Guadalajara, otorgo y conozco, ajá, por esta carta que vendo a el padre Fray Esteban de Aguilar, lego religioso de la Orden del Señor Santo Domingo y administrador de las haciendas de campo de ganados mayores y trapiche de caña dulce que tiene el convento de Señor Santo Domingo de esta ciudad, un negrito, mi esclavo, nombrado Antonio, de tierra Angola, ¿no? Es un negro de Angola. Dice que parece, parece, que será perdón, edad de 14 años, poco más o menos, ¿no? Entonces, es decir, también podemos saber qué bienes tenían. Acuérdense bueno, los bienes en este caso inmuebles y urbanos o rurales, ¿no? Y qué situación? ¿En qué situación estaban? También la actividad intelectual, ¿no? Aquí tenemos el curso de filosofía que vio impreso Alonso de la Veracruz, ¿no? Tenemos estos tres libros, la dialéctica, la física y la recognitio sumularum, perdón, la recognitio sumularum de Alonso de la Veracruz, pero depende de cuáles son tus intereses. Y aquí nuevamente, si se dan cuenta, Biblioteca Nacional de México, ¿no? Estos grandes acervos que tienen información que además ya está digitalizada mucha. Otro es actividad intelectual, pero para el ministerio espiritual, como su tratado sobre los 7 sacramentos que hizo el fraile Bartolomé de Ledesma, un dominico, que se vio impreso en 1566. Ya vieron de dónde es, también de la Biblioteca Nacional de México. Aquí les puse la imagen de nuestro amigo Bartolomé de Ledesma, ¿no? Eh, Otro tipo de actividad también a partir de intelectual y ministerial, pues son las doctrinas, los artes, las cartillas, ¿no? Pero pues aquí también
digamos que en términos paleográficos, pues el reto no es muy grande, ¿no? Y además ya está digitalizado, sino el reto sería, uno, el idioma, aquí el latín, y aquí, pues obviamente dice, fíjense, doctrina cristiana, aquí la que tenemos, en lengua castellana y zapoteca, compuesta por el muy reverendo padre Fray Pedro de Feria. ¿Se acuerdan que los dominicos tuvieron una presencia en lo que actualmente es el estado de Oaxaca? Y bueno, también Puebla, que es donde había presencia de mixteco y de chochón y de zapoteco, ¿no? El zapoteco más bien es en Oaxaca y el mixteco en la actual Puebla y Oaxaca. Pero fíjense, pues obviamente debemos de tener conocimiento de esa lengua y de la lengua de esa época, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? El arte de la lengua mexicana, si queremos hacer un análisis, y bueno, ahí también depende de qué estás buscando, ¿no? Los filólogos estarán buscando un tema, los historiadores estaremos buscando un tema, los geógrafos estarán buscando otro tema, otro punto, otro objeto de estudio, tendrán otro problema de investigación. Otro tipo de fuentes que también son muy ricas, pues son las iconográficas o los discursos identitarios, ¿no? En este caso también es una fuente iconográfica, pues identitaria, ¿no? Este bellísimo Miguel Cabrera, la alegoría de la Virgen Patrona de los dominicos que se resguarda en el Munal, ¿no? Y que, bueno, los historiadores del arte trabajarán con un punto. Nosotros podríamos usarlo de otra manera, los geógrafos lo harán de otra manera, es decir, depende de tus fuentes para qué. Y después tenemos, bueno, la historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México de Agustín Dávila Padilla, donde podríamos obtener información puntual como la bula que se obtuvo, que leímos de Mendieta, ¿no? Que nosotros dijimos, ahí está la bula, la podemos leer de ahí, o analizar el discurso que hace Agustín Dávila Padilla, ¿no? Incorporarlo en su contexto. Y bueno, aquí se me pixeló un poquito la imagen, pero también a partir de estas, de las fuentes que nos quedan, ¿no? De las materiales, podríamos conocer también un poco de la actividad y de la espiritualidad. Aquí tenemos representada, esta es una foto de la tesis de Abán Flores Morán, es el convento de los Santos Reyes de Mezquitlán, de Hidalgo, es una tebaida, ¿no? Estos lugares es un convento agustino, acuérdense que los agustinos surgieron, eran ermitaños en un principio, ¿no? Y esta vocación eremítica por lo menos muchas veces en discurso, muchas veces en realidad, estará presente y depende de qué estemos buscando. Pero aquí podemos encontrar una fuente riquísima de información, pero depende de qué estés buscando y con qué enfoque lo quieras ver. Bueno, ya para ir cerrando un poquito y no dilatarme más, unas consideraciones finales. Bueno, pues para estudiar a las órdenes religiosas hay que entender la particularidad de cada una, especialmente vimos las mendicantes y, bueno, la de los mercedarios, que tiene este carisma también más vinculado con la redención de cautivos, que nunca lo va a perder, ¿no? Pero estructuralmente también se va a asimilar a las órdenes mendicantes y su organización, sus orígenes, ya vimos porque el discurso va a tener sentido que haya una tebaida, ¿no? Si nosotros conocemos la historia de estas corporaciones. Eh, el carisma de la orden, nuevamente, una tebaida, porque una tebaida en un convento agustino. La legislación, o bueno, aquí creo, por ejemplo, esta virgen no es una virgen del Rosario, pero evidentemente si tendríamos un dominico y una virgen del Rosario, pues entonces podríamos vincularlo con una devoción mariana muy cercana a la orden religiosa de los dominicos. O de los franciscanos, una Inmaculada Concepción, que por acá la puse bueno, me parece que más bien fue la Virgen de Guadalupe en el fondo de pantalla, ¿no? De este patrocinio de los franciscanos. Entonces, la legislación también, las constituciones, las reglas, su expansión por Nueva España, las imbricaciones de autoridades, ¿no? La presencia del Consejo de Indias, de la Real Audiencia, del Virrey, de Roma, como instancias que además dejan documentos, ¿no? O sea, que crearon documentación que ha llegado hasta nosotros en diferentes repositorios, ya les dije algunos donde sí están a veces centralizados, a veces están diseminados también por la situación propiamente de las órdenes religiosas a partir del siglo XIX, de mediados, de qué pasó con sus fuentes, pero sí hemos visto estos ámbitos en los que se imbrican. Y también conocer qué provincia estudias. No es lo mismo estudiaron una provincia muy urbanizada como la provincia de los Dominicos de México, a estudiar una provincia muy urbanizada porque los frailes les gustaba estar en las ciudades, ¿no?
a la presencia que tienen en Guatemala, por ejemplo, donde tendrán una labor misionera y bueno, también la zona geográfica lo determina, ¿no? Hay menos ciudades en lo que sería la capitanía, ¿no? Que en el centro de Nueva España. También podemos ya una labor también de construcción de un discurso, vincular la documentación de todos estos acervos en función de tu objeto de estudio y tu problema de investigación, pero pues también comprender la naturaleza de cada fuente, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tomar información de Dávila Padilla, pero a sabiendas de que tiene una intencionalidad este discurso. Em, Obviamente los conocimientos y la práctica paleográficos y diplomáticos son fundamentales, creo que en el curso lo han visto ustedes a lo largo de todo el semestre, y además de las diferentes lenguas, ¿no? No, no es lo mismo si tu información está en latín, si está en zapoteco, si está en mixteco, si está en náhuatl, depende también de tus intereses y de tu objeto de estudio. Y bueno, siempre preguntarse, pues, ¿para qué es la fuente, no? Y cómo se creó y cuál es la intencionalidad del autor. Y bueno, también un poco para cerrar, tener conocimientos generales de la Iglesia en Nueva España. Y bueno, pues eso sería todo lo que les tendría que platicar y pues muchísimas gracias. Al contrario, María Fernanda, estoy verdaderamente impresionado del trabajo que has presentado aquí. Ahora sí podemos decir que cerramos con broche de oro. Qué bonita charla, has sintetizado eh, magníficamente esta historia de la iglesia a partir de los fondos que podemos consultar para estudiarla. Y yo quiero destacar pues que es importante para el estudio de la historia de la iglesia, la paleografía, la diplomática, y has insistido en algo también muy importante, el estudio de las lenguas. Los alumnos que por aquí andan, mis alumnos, recordan que siempre les digo hay que estudiar lenguas. Y para acercarse a la historia de la iglesia hay que estudiar el latín, por supuesto, tener conocimientos generales y también conocimientos generales de las lenguas indias, pues porque estos religiosos incursionaron en los territorios de estos indios de diversas etnias y entonces quedó testimonio de ellos en esas lenguas. Bueno, si fueras tan gentil, Fernanda, de quitar tu presentación, Sí, por magnífica, supuesto. muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos por ahí algún comentario, si tenemos alguna observación a través de Facebook Live, a través de Zoom. Atenea, ¿estás por ahí? Bueno, yo puedo ver aquí a través Sí. de Facebook Live. Em, dice Jacob López, felicidades, una grandísima presentación. Mayek M dice, excelente, muchas gracias. Dice aquí Sandra Rodríguez, excelente presentación de la maestra María Fernanda. Me dio clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Un gusto escucharla. Felicitaciones. Mayek Mi dice, hola, buenos días. Los protocolos de Guadalajara se pueden consultar en Family Search. Ya están digitalizados. Y luego pues nada más por aquí. ¿Tenemos algo en Zoom, Atenea? Este, sí, profe. Mm, pues personas despidiéndose, que muchas gracias, que muy interesante la exposición. Sofía González, muchas gracias, excelente conferencia. Los registros de la Orden de los Franciscanos se encuentran en el archivo histórico de la Biblioteca de la UNAM. ¿Están digitalizados? Pregunta Arturo Cuellar. Le damos el micrófono a María Ah, Fernanda. voy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por sus comentarios. De verdad, los agradezco muchísimo. Mm, los registros de la Orden de los Franciscanos se encuentran en el archivo histórico de la Biblioteca de la UNAM. No es la biblioteca no es la de la UNAM, es la Biblioteca Nacional de México, que está en Ciudad Universitaria. Pero o sea, digamos que está en la UNAM geográficamente, ¿no? Y digamos que tiene como mucho vínculo con la universidad, pero es una biblioteca, es la Biblioteca Nacional.
de nuestro país, ¿no? Eso es diferente. Pero no sé si te refieres a los registros, o sea, como un catálogo, o te refieres a, si es como el catálogo, hay información digitalizada, bueno, a partir de los registros que hay en los catálogos, algunas están digitalizadas, otras no, y la página de la Biblioteca Nacional es el Nautilo, ¿no? Eh, se los comparto por acá por chat, es literal, pongan Nautilo, catálogo de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, Google, .com, ¿no? Y decía, ya entren, digo no .com, pero sí entren, y entonces ya pueden verlo, perdón, me puse nerviosa porque estaba leyendo acá, pero en el Nautilo, catálogo de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, y ahí puedes encontrar, pues, los registros, si te refieres, a qué hay en esa documentación, pues sí, y está como fondo franciscano, ¿no? Y pero está actualmente en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, también si te das una vuelta allá por la Biblioteca Nacional, si también tienes dudas, el personal de la Biblioteca Nacional del Fondo Reservado es de primera y te van a ayudar, a mí me han salvado muchas veces la vida, ¿no? Y me han enseñado, pero con mucho detalle, cómo buscar la información. Entonces, yo te recomiendo, Arturo, que te des una vuelta al fondo reservado de la Biblioteca Nacional, y también ahí te pueden decir, porque la, la, la información de los fondos franciscanos sí está trabajado por un autor, ahorita no me acuerdo, se los mando, si no es ahora, se los escribo, quien escribe qué hay de cada provincia, ¿no? Estos grandes autores del siglo XX. No sé espero haber resuelto tu duda, Arturo. Y perdón, ya cedo la palabra al maestro y ay, no me acuerdo cómo se llama, quien nos está apoyando por acá. Atenea. Atenea, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Mira, aquí hay una pregunta en Facebook Live. Angélica Velázquez pregunta, dice, una consulta para la búsqueda de información de cofradías del siglo XVI. ¿Qué fuentes nos recomienda? Bueno, yo empezaría por los autores clásicos, ¿no? Ay, se me acaba de ir el nombre de las dos autores, de Alicia Basarte, que tienen este libro bellísimo sobre cofradías. eh, a ver si ahorita lo encuentro. eh, y probablemente ellos podrían darte más pistas, ¿no? Yo te recomiendo que empieces por esa historiografía, porque ellas te van a decir qué fuentes hay y qué fuentes están viendo a partir de las cofradías que ellas han estudiado, porque también es un mundo, ¿no? Depende de qué tipo de cofradías, si son, o sea, porque además es un siglo muy temprano, ¿no? Y también hay gente muy especializada en cofradías, ¿no? Grandes especialistas. Yo te sugeriría que empezaras con los textos de la doctora, ay, Basarte, y se me acaba de ir, sí, tiene uno de las cofradías de españoles en la Ciudad de México, y tiene otro que es el que imprimió el Archivo General de la Nación en conjunción, con, ay, qué pena, con Clara García, Ailuardo, que es el libro famoso de los costos de la salvación, ¿no? Muy bonito, y ahí te puedes dar una idea, y bueno, podrías empezar por ahí, yo sugiero, ¿no? Pero desde mi total desconocimiento del tema, yo no soy especialista, pero yo creo que podrías empezar por ahí. Y una disculpa por no poder ser más específica, ¿no? De qué documentación. No, pues muy bien, María Fernanda, la historia de la iglesia es muy amplia y pues nosotros vamos eligiendo parcelitas para estudiar y profundizar en ellas. Muchísimas gracias por esta participación y antes de irnos, quiero mostrarte lo siguiente, María Fernanda. Este es un documento que en breve te haré llegar a tu oficina. Y esto dice Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Programa de Humanidades, otorga la presente constancia a la doctora María Fernanda Mora Reyes por haber impartido la videoconferencia Herramientas y Fuentes para el Estudio de las Órdenes en Nueva España, el 24 de noviembre del presente. Por mi raza hablará el Espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, noviembre
de 2023. Y entonces, Fernanda, pues en breve te hago llegar el documento a tu oficina. Muchísimas gracias por tu participación. Y gracias también a los colegas que nos ven a través de Facebook Live. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da las gracias. ¿Algo más que quieras agregar, doctora Fernanda? No, pues simplemente darles a todas y a todos un enorme agradecimiento, tanto a los que están aquí presentes en Zoom y como los que están en las redes sociales, al maestro Miguel Ángel Cerón Ruiz por la más que generosa invitación al Seminario Permanente de Paleografía de la FES Zacatlán y por supuesto a Atenea, que también nos ha apoyado aquí en las gestiones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un gusto y un placer. Muy bien. Bueno, pues los esperamos el próximo año. Empezaremos nuestras actividades del seminario en febrero de 2024 y oportunamente a través de las redes sociales del seminario les avisaremos para que se inscriban oportunamente. Y entonces, gracias a Facebook Live. Hasta pronto.